Julio, muchísimas gracias por esta introducción. En la vida todos tenemos una roca. Para algunos es la familia, para otros es la lectura, para muchos es el trabajo, pero para mí esa roca siempre ha sido el deporte y específicamente la natación. Yo aprendí a nadar en casa de mi abuelo Diego. Mi abuelo Diego vivía en Cuernavaca y tenía una alberca que no sé todavía por qué, decidió hacerla de 3 metros de profundidad y más o menos unos 15, 17 metros de largo. Y esa alberca siempre estaba fría. Recuerdo cómo había un salón abajo de la alberca, donde estaban los filtros, donde estaba la caldera, pero nunca estaba el agua caliente. Y yo, aprendiendo a nadar ahí, no sabía que iba a ser el inicio de mi vida como nadador de aguas abiertas. Y yo no sé cuántos de los que me ven el día de hoy fueron al colegio alemán. Yo fui al colegio alemán aquí en la Ciudad de México. Y para los que fuimos al colegio alemán, pues es un lugar de mucha disciplina. Es un lugar donde desde que uno está en kinder tiene que ser un hombre o una mujer de renacimiento. Y para mí era muy difícil, porque tenía que estar sentado, tenía que poner atención, tenía que hacer bien la tarea. Y durante muchos años fui un desastre. Y desde entonces soy hiperactivo, sigo siendo hiperactivo, pero en esa edad no me servía mucho. Y entonces para mí, en los días como hoy, viernes, cuando yo llegaba en la tarde a la casa, tenía que llevarle a mi mamá y a mi papá un cuaderno donde estaban todas las omisiones mías durante la semana. Entonces imagínense esa tortura de saber que el fin de semana pues me iba por lo menos a pasar algo, pero tenía que ver mucho con mi hiperactividad. Y fue hasta 1968, cuando en México se llevan a cabo los Juegos Olímpicos, que mi vida empieza a cambiar. No sé la edad de muchos de los que nos ven, me imagino que son jóvenes, pero los viejos como yo que vivimos la Olimpiada del 68, para muchos de nosotros fue un parteaguas. ¿Por qué? Porque vimos atletas mexicanos ganar medallas de oro. Y una de esas personas fue Felipe El Tibio Muñoz. Y yo recuerdo, en casa de mi abuelita, vivíamos en Coyoacán, mi papá estaba convencido de que si veía la televisión me iba a volver tonto. Y entonces yo me tenía que escapar a casa de mi abuelita para poder ver la televisión. Y recuerdo aquel jueves en la tarde, cuando Felipe gana la medalla de oro, y cómo la alberca olímpica Francisco Márquez se unía en este grito de tibio, tibio, tibio. Y ese día yo me dije, quiero ganar una medalla olímpica, quiero ir a unos Juegos Olímpicos. Y también fue a través de la natación que yo empecé mi primer negocio. Mi primer negocio lo empecé a los 14 años vendiendo trajes de baño, gogles y gorras Speedo. Y ese trabajo me llevó a conocer al presidente mundial de Speedo, Bill Lee, que en 1976, cuando estaba yo en los Juegos Olímpicos de Montreal, no participando, pero había ido a los Juegos Olímpicos, le digo, Mr. Lee, ayúdeme, deme una oportunidad de irme un verano, consígame un lugar donde ir a entrenar, para que yo pueda ver si puedo mejorar. Y él me dijo, no, Antonio, tú vente a vivir a nuestra casa. Algún día México y Estados Unidos van a tener fronteras abiertas. Él pensaba, me imagino, en algo como el TLC. Y así fue como yo me fui a vivir a Los Altos, California. Y ahí terminé el high school, lo que sería el equivalente al bachillerato. Nadé en Dianza y también entré a la Universidad de Stanford cuando terminé el bachillerato. Pero cuando llegué a Stanford me di cuenta de que por más que yo nadaba 20 kilómetros diarios, durante largas épocas de mi vida, no tenía yo esos genes que se requieren para poder ser un atleta olímpico y mucho menos un medallista olímpico. Y así fue como empecé a correr. En mi vida he corrido 10 maratones, el mejor de ellos en 2:55, pero también a mediados de los 80 surge el triatlón. Y Speedo era parte de esa organización y me piden que me involucre junto a la Federación Mexicana de Triatlón. Para los que hacen actividad física, carreras, conocerán a Haz Deporte. Yo fundé Haz Deporte junto con mis amigos Toño y David Álvarez y Miguel Casillas y también ahora Jaime Cadaval. Y he hecho 5 Ironmans de distancia, 5 triatlones de distancia olímpica. Y cuando cumplí 50 años, por segunda ocasión, logré dar la vuelta a la isla de Manhattan, nadé de Catalina a la costa de California y crucé el Canal de la Mancha. Es en el 2009 cuando yo gano el Premio Nacional del Deporte
Y ese día, cuando yo llego a Francia, digo, mis días de nadador han terminado. Ahora quiero hacer algo que siempre había tenido deseos de hacer, que es subir a la cumbre del Everest. Y empiezo a entrenar. Con mucha devoción voy al Nevado de Toluca, voy al Iztaccíhuatl, voy al Pico de Orizaba. Y un día bajando de la Malinche me siento mal de la pierna izquierda. Y yo pensé que era un músculo más que me dolía, porque siempre le duelen a uno las piernas o los brazos. Y no le puse mucha atención. Y 2 semanas después, subiendo una escalera, tuve una fractura de 25 centímetros, más o menos esto, del fémur en la pierna izquierda. Entonces, de repente, de ser una persona muy activa, me encontraba yo con una férula, andando con muletas y en mi casa. Y cuando empecé a recuperarme en la rehabilitación, estaba yo nadando en Sport City, que es el club que me patrocina. Y alguien me dijo, oye, Toño, ¿conoces algo que se llama Los 7 Mares? Le dije, no conozco. Conozco una canción, conozco varios bares y algunas marisquerías, pero lo que tú me estás preguntando no lo conozco. Me dice, eso es un nuevo reto que existe en las aguas abiertas. Y ese reto es un reto que tú ya no vas a ser el primer mexicano en lograrlo. Entonces le pregunto a Patty Coleman, que es la que me lo decía, ¿y por qué crees que no lo voy a lograr? Me dice, porque tú ya estás muy viejo. Entonces yo me voy a mi casa con esta idea de que yo estoy muy viejo. En ese momento tenía yo 53, 54 años, y llego a mi casa y averiguo qué es Los 7 Mares. Y me pongo como objetivo correr 2 maratones. Y si el último de esos maratones lo corro abajo de 6 minutos por kilómetro, iba yo a intentar Los 7 Mares. Y lo que les quiero platicar el día de hoy es lo que yo aprendí en cada uno de esos 7 mares. Pero antes de hacer eso, déjenme decirles cuáles son los 7 mares. Si ustedes ven en la pantalla de la izquierda a la derecha, está el canal de Molokai, que es este nado en el archipiélago de Hawái. Es el más extenso de todos los nados, son 42 kilómetros. Está el Canal de la Mancha, que es el nado de la isla de Catalina, perdón, el Canal de Catalina, la isla de Catalina a la costa de California. Está el Estrecho de Gibraltar, que es este nado entre Europa y África, de España a las costas de Marruecos. Está el Estrecho de Cook en Nueva Zelanda, que es este nado entre la isla norte a la sur o la sur a la norte. Está el Estrecho de Tsugaru en Japón, que es entre las 2 islas más grandes, Honshu y Hokkaido, un nado muy difícil por las corrientes que uno tiene que enfrentar. Está el Canal de la Mancha, que es, digamos que, el más conocido de todos los nados de aguas abiertas, y está el Canal del Norte, que es el más difícil desde mi punto de vista de todos los nados. Si pusiéramos todos estos nados juntos, serían 215 kilómetros. Para lo que vivimos en la Ciudad de México, es más o menos de la Ciudad de México a Querétaro. Entonces, ¿qué fue lo que aprendí yo en cada uno de esos mares? Cuando yo anuncio que voy a hacer los 7 mares, la pregunta que todo el mundo me hace, Toño, ¿por qué vas a hacerlo? Tienes cerca de 55 años, vas a cumplir 56. Todas las personas que lo han logrado son personas que tienen menos de 40 años. Ya fuiste Premio Nacional del Deporte, ya eres miembro del Salón de la Fama, ¿por qué quieres hacerlo? Y yo lo que le decía a todo mundo, y es la primera experiencia que quiero dejarles a ustedes, hay que tener sueños en la vida. No se es ni joven, ni adulto mayor, ni adulto muy mayor para tener sueños. En la vida hay que tener sueños. Y para mí la forma como yo me identifico de mis sueños es con el Canal de la Mancha, que fue el primer nado que yo hice. Entonces cuando regreso a nadar, llevaba yo muchos años de no nadar, mi primer nado de los 7 mares, porque ya había hecho yo Catalina y el Canal de la Mancha, me faltaban 5. Entonces para completarlos, mi primer nado es el Estrecho de Gibraltar. Y lo que les quiero decir es que a mí Gibraltar me enseñó que la vida es totalmente impredecible. ¿Cuántos de nosotros en febrero del año pasado pensamos que llegaríamos a diciembre encerrados en nuestra casa? Y no a diciembre, porque vamos a seguir como hasta marzo, abril o mayo. La vida es impredecible. Y entonces cuando yo me voy a España, en el camino buscan a 2 amigas mías, a Nora Toledano y a Manuel Holley, que también iban conmigo.
y les dicen que la ventana en las aguas abiertas es este tiempo que tiene uno para intentar el cruce, que es cuando mejores condiciones climatológicas hay. Les dice el capitán del barco que se ve que las próximas 2 semanas, que es cuando los 3, e incluido Lalo, su hijo, el hijo de Mariel, los 4 íbamos a poder intentar hacer el nado. Entonces yo llego y me encuentro con una noticia que dice: Toño, me hablan por teléfono y me dicen: se ve muy difícil, pues piénsalo bien, si quieres es mejor quedarte en Madrid, ya no vengas hasta Tarifa. Llego a Tarifa y me encuentro con una nota, después de estar 34 horas entre aviones, camiones, trenes, que decía: Toño, 2 noticias, me dice Nora Toledano. La buena noticia es que vas a nadar. La mala es que es mañana a las 9 de la mañana en el muelle. Entonces yo llego a las 3 de la mañana, tengo 6 horas para intentar un nado y tengo que tomar una decisión muy importante. Ante la adversidad, ante el tema de lo que es impredecible, la pregunta que me hago es: ¿qué voy a hacer? Y es una pregunta que muchos de ustedes, me imagino, se hacen cuando llega lo impredecible. Y uno tiene 2 opciones básicamente: decir, me cambiaron las reglas, me cambiaron las situaciones, no puedo, o decir, es a lo que tengo que enfrentarme. Y todos los días nuestra vida es impredecible. No hay forma en que uno pueda controlar el futuro, de la misma manera que uno no puede cambiar el pasado. Entonces finalmente decidimos nadar los 4, lo hicimos juntos porque no íbamos a tener tiempo de hacerlo en diferentes días, y para Mariel y para Lalo era muy importante porque su papá Eduardo había fallecido unos meses antes y quería nadar este nado en memoria de Eduardo. Y de ahí nos vamos a Molokai, perdón, de ahí nos vamos a Tsugaru. Y yo salgo, lo ven ustedes ahí, con el brazo muy amolado, el brazo izquierdo. Llevo yo muchos años de no nadar, me lastimo en Gibraltar. Y en Japón aprendo a disfrutar el viaje. Y yo creo que esto para mí en estos momentos es algo muy importante, porque llevamos muchos meses confinados. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es: ¿qué está sucediendo? ¿Qué voy a sacar de esto? Y para mí, en mi experiencia, que ha sido también muy difícil, créanme que para una persona hiperactiva que viajaba 4 días a la semana, que andaba por todo el país, que viajaba yo mucho también a mis entrenamientos, ha sido complicado. Pero me he puesto a la tarea a encontrar qué cosas buenas me ha dado el confinamiento. Y yo los invito a ustedes a que piensen en eso. Hay que disfrutar el viaje. ¿Y cómo aprendí a disfrutar el viaje? Cuando yo llego lastimado a Japón, unas horas antes de empezar a nadar, me escribe mi hija Jimena y me dice: papá, sé que estás lesionado, sé que es la primera vez en tu vida que probablemente no vayas a poder terminar, pero te quiero decir que para mí siempre serás mi héroe. Y entonces, en el momento que yo me metí al agua, dejé de pensar si iba a llegar o no iba a llegar, si las corrientes iban a estar fuertes o no iban a estar fuertes. Recordé lo que me dijo mi hija y, sobre todo, me puse como objetivo que yo iba a disfrutar no solamente ese nado, sino todos los nados que venían hacia adelante, y que tenía que hacer un esfuerzo para cambiar mi actitud frente a la vida. Y después de Japón nos fuimos al año siguiente, nos fuimos a Molokai. Todos estos nados son en aguas relativamente calientes, comparado con el Canal del Norte, que les voy a hablar en un rato. Y cuando llegamos a Molokai, lo que me enseñó Molokai es que uno puede desconfiar de sí mismo. En inglés hay una frase que se llama self-doubt. Y yo, cuando me lanzo a intentar Molokai, platico con Nora Toledano y me dice Nora, le digo, pues, ¿cuánto crees que voy a hacer más o menos en nuestro cálculo de cruce? Me dice, entre 14 y 16 horas. Y yo empiezo a nadar en un mar relativamente calmado, una tarde muy bonita, y conforme va atardeciendo y va anocheciendo, las cosas se van complicando. Y se complican porque me empiezan a picar las aguas malas, en una forma pues muy fuerte. Pero sobre todo cuando llego yo al abastecimiento de las 10 horas, les pregunto, ¿cómo voy? ¿Cuánto he progresado? Y me dicen, no llevas ni el 50%. O sea, imagínense que llevo 10 horas nadando y que me dicen que no llevo ni el 50%, cuando yo pensaba que iba a ser 14, máximo 16. Entonces, obviamente hago cuentas que esto va a ser un nado pues, de más de 24 horas. Y entonces empiezo a dudar de mí mismo. ¿Por qué? Porque lo máximo que había nadado yo previamente
eran 18 horas con 19 minutos, cuando tenía 40 años. Aquí tengo 57 años. Y entonces desconfío de mí mismo y tengo que hacer una lucha mental hasta que llego a las 18 horas con 19 minutos, que era lo máximo que había nadado. Y me hago la siguiente pregunta. Nuevamente tengo dos opciones. ¿Me puedo subir al barco? Y a lo mejor voy a regresar en otro año, pero seguro no me van a echar la vez que regrese donde me subí. O puedo cambiar el problema que estoy enfrentando a algo diferente. Y cuando uno desconfía de sí mismo, hay que pensar por dónde está la salida. Y entonces yo, en lugar de pensar que iban a dar 24 horas, pienso que me faltan 6 y que 5 o 6 horas es lo que los que somos nadadores de aguas abiertas, pues nadamos un fin de semana. Y entonces, en lugar de verlo de 24 horas, pues lo veo como es que un sábado en las estacas, y finalmente termino en 23 horas con 18 minutos. Y esa cicatriz, no me la ven aquí porque traigo el cubrebocas, es una cicatriz que todavía tengo de una picadura de aguas malas, de lo mal que me fue con las aguas malas. Entonces, en este momento ya terminé los nados de agua caliente. Empieza lo difícil para mí, que vengo de un país donde todos los mares son muy calientes, y empiezo a entrenar en agua fría. Y entonces me voy durante todo el año, a partir de marzo, me voy a entrenar a California. Y en noviembre, diciembre, me hago la pregunta de si ya estaré yo listo. Y bueno, pues he nadado mucho en aguas frías, he entrenado, pero no he hecho un nado largo. Y yo ya no tenía que hacer Catalina porque en ese momento ya lo había hecho 3 veces. Y decido hacer Catalina sin consultárselo a mis entrenadores. Y así como el día que lo anuncié, todo el mundo me preguntó que por qué lo hacía, igual todo el mundo me dijo, ¿por qué vas a tomar ese riesgo? Y en la vida hay que tomar riesgos. Porque si uno no toma riesgos, no sabe lo que uno es capaz. Y entonces yo decidí cruzar Catalina en enero, cuando la temperatura estaba a 14 grados, porque yo sabía que eso era lo más caliente que iba a encontrar yo en Cook y en el Canal del Norte. Y cuando yo empiezo a nadar, nado complicado, había mucho viento, había muchas olas, el agua estaba a 14 grados. Y lo que yo siempre digo es que al final del camino uno tiene siempre la posibilidad de encontrar una playa donde las corrientes, las olas, pero sobre todo el mar, va a estar más calmado y va a haber un mejor sol. Me faltan 2, me falta el estrecho de Cook y el Canal del Norte. Nos vamos, Catalina es en enero, Cook es en marzo, y llegamos a Cook y la naturaleza me juega una muy mala broma. Porque el capitán nuevamente me había dicho que en mi ventana había un solo día en que podía yo hacerlo porque había muchas tormentas. Y ese día me dice, tú tienes más o menos 15 horas para hacerlo. Y empiezo a nadar en un mar muy calmado. Todo parece que va a ir sobre ruedas, porque a partir de las 15 horas iba a entrar una tormenta muy fuerte. Y conforme avanzo, se va deteriorando el clima. Yo estaba nadando desde la isla norte a la isla sur. Y de repente, no iba yo hacia el frente. Empiezo a nadar en forma paralela porque las corrientes que vienen enfrente de mí son tan fuertes que no me dejan avanzar. Y entonces, durante las últimas 5 horas, finalmente termino alrededor de 12 horas, fue una lucha donde hubo muchos momentos, muchos minutos en los que no avancé. Y finalmente termino, completo mi 6º mar. Y lo que tuve que hacer para lograrlo fue una gran concentración mental. Y eso es algo que yo no sé si se los dijeron, pero si no, yo se los voy a decir, espero que no sea arruinar una sorpresa. A lo mejor muchos de ustedes van a recibir mi libro, que se llama Travesía Interminable. Y ahí cuento todo lo que sucede en mi vida y en los 7 mares. Pero hay un capítulo muy especial, que es el de la mente. ¿Cuál es el ejercicio mental que yo hago para poder sobreponerme a estas situaciones? E independientemente de que no creo que muchos de ustedes vayan a hacer los 7 mares, es muy importante tener un entrenamiento mental. El entrenamiento mental nos sirve para todo, para el trabajo, para la familia, para relajarnos. Y si no lo hacen, háganlo, porque hace una gran diferencia en la vida. Y finalmente venía el Canal del Norte. Y ahí tuve que enfrentarme a mi miedo más grande, que era el agua fría.
Pero más que platicarles, quiero presentarles este video. Disfrútenlo. El mar es este lugar para mí donde yo más libre me siento. Mucho más que cuando voy a la montaña y obviamente más de cuando estoy en la ciudad. Cuando tú te metes al mar, lo que sabes que te vas a encontrar es este espacio interminable, porque son kilómetros y kilómetros donde lo único que sabes que va a haber es vientos y olas. Pero también es un lugar infinito, donde yo encuentro una paz muy especial. Ven. Ven. Ventana para que no se escuche Ven. el ruido. La vecina. Muy bien. Toño. Éxito, Toño. Bárbalo. Bye, Toño. Vamos por el séptimo. Venga. Okay. Have a good day. Good done. Yes. See you. There's somewhere else. Just touch it with your feet. Hold your hands up in the air and let me know. Don't try to get flame out. Yo sabía que las primeras 3 horas iban a ser muy complicadas. El agua estaba fría, 13.2 grados Celsius. Y no solamente estaba fría el agua, sino que hacía mucho viento. Y el mar pues no estaba calmado. A la 3.ª hora empezó a salir el sol. Y eso hizo que me sintiera muy bien. Y yo había quedado con Quinton, el capitán de la embarcación, que trataría de llegar a las 6 horas al medio camino. Y cuando llego al abastecimiento de la 5.ª hora y me dicen que vamos a la mitad, sentí un gran alivio. Sabía que la otra orilla estaba más cerca. El frío es un dolor que no se quita entunado. Durante los primeros 15-20 minutos llega al máximo que vas a tener. Y empiezas a enfriarte de las manos hacia los brazos y de los pies a las piernas. Y necesitas una energía mental muy importante para aislar ese frío en tu abdomen y que no suba a la parte media del cuerpo y a la cabeza. Porque si eso sucede, te van a sacar por hipotermia. So we really need to start pushing because we need to beat the tide. We need to get in before the tide. Okay. And as I said before, what happens here? At what time is the tide? 9 o'clock, 2100. But what happens here is the tide pushes you out. Yes. So we're about here. Yes. Yeah. And really we need to be about here. Okay. So we need to push, really push now. Okay. 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 Yeah. For We understand. we can push for 1 hour at least. Yes. Yes. For 1 hour more. 1 hour hard. Okay. Yes. Ay, hasta yo siento feo describirlo. Imagínate que fuera un mensaje para ti. Pues sí, por eso siento feo. Pero sí lo recibirías. La señal Prefiero tranquila. saberlo, sí. Claro, total. ¿Ah?
Dale. Bien, viene bien concentrado este. Bien, Toño, ya estamos avanzando. Pero necesitamos mantener ahí. Subiste a 67 brazadas. A ver, que no me jale. 20 segundos. ¿Cómo te sientes para echarte otra hora continua? ¿O paramos a la media? ¿Cómo cuánto falta? 4 kilómetros, arribita de los ¿El 4. tiempo? Depende, es que la corriente está muy fuerte. Ya la rompiste, pero no nos podemos confiar. Ok, Venga. hagámoslo en una próxima hora. Ok, venga. Vamos, Venga, Toño. Venga. En ese momento me concentré y sabía que tendría que encontrar la energía de donde fuera. Me habían pedido que aumentara el ritmo y pasé de 64 a 68 brazadas por minuto. Obviamente, después de 11 horas, esto es muy complicado. Cuando superé la corriente me sentí más tranquilo. Iba nadando y veía cómo se acercaba cada vez más la costa. Y en ese momento sabía que el nado estaba por terminar. Pero nunca me imaginé que la llegada fuera a ser tan complicada. Conforme iba avanzando me di cuenta que las piedras eran muy filosas, que la fuerza del mar hacía que mi cuerpo pareciera un pedazo de madera y me sentí totalmente impotente y con mucho miedo. Pues muchísimas gracias, espero que les haya gustado esta presentación y yo sé que están en su casa, pero a través del chat pueden mandarnos preguntas y aquí con Paco seguramente trataremos de darle respuesta a todas ellas. Muchísimas gracias nuevamente. Antonio, soy Alejandro, te quería hacer una pregunta. No lo estoy escuchando, ahí están los audífonos. No sé si me escuchas, Antonio. Mutea. Yo creo que por el chat, Alex. Pues bueno, déjame decirles, probablemente una de las preguntas sea si me he encontrado tiburones en mis nados. Sí me he encontrado tiburones como a 25 metros, nunca he tenido un ataque de tiburón. Es muy difícil que un tiburón ataque a un nadador. Cuando uno está haciendo aguas abiertas, uno los ve, pueden pasar abajo de uno, pero realmente lo que les tememos, yo por lo menos, lo que más le temo
en el mar es a las aguas malas. Eso que vieron ustedes, cómo termino de la cara, yo terminé todo el cuerpo consumido por piquetes de aguas malas, que fueron muy, muy dolorosos. Paco tiene la primera pregunta. Sí, gracias, Toño, y felicidades por esta increíble historia. Y a la gente le decimos que nos puede seguir haciendo preguntas por chat. Vamos a tener más o menos 15 minutos de poderle preguntar a Toño. La primera, Toño, es ¿cómo recomiendas tener disciplina? No, bueno, o sea, la disciplina no es como que te tomas la vitamina C todas las mañanas. Es algo que tienes que tomarlo como una forma de vida, como que es algo que está en ti, que te nace ya solo. Déjenme les doy un ejemplo. Yo todos los días me levanto más o menos entre 4 y 4 y cuarto de la mañana. Y la pregunta que a veces me hacen es, ¿por qué te levantas a esa hora? Pues me levanto porque empiezo a entrenar a las 5. Y yo sé que si no empiezo a entrenar a las 5, el resto de mi día va a ser muy complicado, pues porque tengo muchas cosas que hacer. Mi hobby son las aguas abiertas. Entonces, a quien hizo esta pregunta, yo lo que te recomiendo es que empieces a dar pequeños pasos para tener esta disciplina. En cualquier actividad de tu vida, ya sea el trabajo, la familia, el deporte, hay que ir tomando pequeños pasos y vas a ver que en el mediano plazo vas a tener mucha disciplina. Gracias, Toño. La siguiente pregunta es, ¿cuál es tu estrategia para no escuchar a tu cuerpo cuando está agotado y seguir adelante? Bueno, es una muy buena pregunta y les decía yo que ojalá puedan leer Travesía Interminable y hay todo un capítulo sobre la mente. Entonces yo estoy entrenado, mi entrenador se llama Jaime Delgado, yo estoy entrenado por Jaime para poder evaporar, digamos de alguna manera, esos sentimientos de dolor físico. Y déjenme darles un ejemplo, cuando tú te metes al agua como el Canal del Norte, donde el agua estaba a 13 grados, a los 20 minutos te van a doler las manos, te van a doler los pies, te van a doler los brazos, te van a doler las piernas. Si tú no logras dejar eso atrás, pues no vas a llegar a las 13 horas que me tomó. Entonces tengo toda una serie de rutinas que me permiten aislar los dolores, pues luego me duelen los brazos, me duelen los hombros, me duele el cuello, me duele mucho la garganta por la cantidad de sal que trago, por tener el agua salada en la boca. Entonces uno tiene que prepararse mentalmente para ello. Perfecto, muchas gracias, Toño. Otra pregunta es, ¿qué es un agua mala? Y hay varias preguntas. Sí, las aguas malas son lo que se conocen como las medusas. Son estos como globitos y hay unos que son muy, los más malosos, son unos globitos muy bonitos y que tienen unos tentáculos. Pero esos tentáculos pueden ser muy largos y entonces, pues tú ves aquí al agua mala, pero si te juntas como si te dan un latigazo. Este año me pasó una tremenda... tuve un tremendo día con las aguas malas en Los Cabos y luego hay unas muy chiquitas que se llaman pulgas que te pican muchísimo, ¿no? Pero bueno, el problema de las aguas malas, de las medusas, es que descargan veneno y hay algunas personas que tienen poca tolerancia al veneno de las aguas malas. Afortunadamente yo tengo una buena tolerancia. Mariel Holley tiene una buena tolerancia, que también es alguien que ha terminado los 7 mares. Nora Toledano, que también ha terminado los 7 mares, mi amiga y entrenadora, ella tiene baja tolerancia. Entonces, por eso tenemos que tener mucho cuidado. Perfecto. La siguiente, Toño, ¿qué haces cuando te sientes exhausto? No pienso en ello. Pues si piensas en ello te vas a querer subir al barco. El barco está a 25 metros. Entonces, bueno, es otra pregunta que usualmente sale más adelante. ¿Qué hago para no rendirme? Y le voy a dar un consejo. El éxito no necesita explicación. O sea, yo no voy por la vida y la gente me va preguntando, ¿cómo le hiciste para nadar los 7 mares? Pues no me preguntan. Si yo en Hawái, que fue donde estuve más cerca a tener un nado muy complicado, me hubiera subido a la lancha, hubiera llegado a México y todo el mundo me hubiera dicho, estás viejo, no entrenaste bien, estás muy gordo, toda la vida. Porque aparte yo vengo de una generación donde mis compañeros, pues todos nos bulleábamos en la escuela cuando íbamos al kinder, ¿sí? Entonces me iban a bullear cada vez que los viera. Ninguno de ellos me ha preguntado cómo le hice. Entonces no tener que dar explicaciones es muy importante para mí. Gracias, Toño. La siguiente es, ¿cuál es tu siguiente reto? Bueno, durante 2 años me mantuve con la promesa que le hice a Lucía, mi esposa, de no hacer nada. El año pasado intenté hacer el cruce doble del canal de Catalina, lo logré, tengo otro Guinness Record, soy la persona de mayor edad en haberlo logrado también.
Y me iba a ir este verano al Canal de la Mancha a intentarlo ida y vuelta, la pandemia me lo impidió, entonces ahora me estoy entrenando para ir el año que entra. Me pueden seguir en mis redes sociales, Argüelles de Instagram, Argüelles-7 Mares o en Facebook. Perfecto. Otra, Toño, ¿cuáles consideras que son las 3 características que tú ves en el mar como alguien que lo ama? Como inmensidad, peligro, libertad, y cómo lo relacionas con la vida. Bueno, el mar es el lugar donde yo más libre me siento, y eso para mí es muy importante, porque sé que ahí lo que vas a encontrar son olas, son vientos, son mareas, pero es esta inmensidad donde yo lo que hago es disfrutarla cada vez que me meto al mar. Y nadar en el mar es totalmente diferente a nadar en un río como las Estacas o nadar en una alberca. Entonces yo aprecio mucho la libertad que me da el mar. Perfecto, Toño. Una más que dice, ¿por qué usas solo bañador y no un traje especial para el frío? El capitán Webb en 1875 fue la primera persona en cruzar el Canal de la Mancha. Y él lo cruzó con sus gogles, con su gorra y un traje de baño y nada más. Y no lo podían tocar, ni él podía tocar la embarcación. Y esas siguen siendo las mismas reglas. Parte del entrenamiento que tenemos que hacer es ajustarnos al agua fría. Es una parte muy complicada, pero hay que hacerla. Muchas gracias, Toño. Una más dice, ¿qué se siente estar en medio de la nada? ¿Qué pasa por tu mente en esos momentos? No, pues nunca pienso que estoy en medio de la nada, porque siempre traigo un kayak o un barco, y yo no voy pensando en otra cosa más que cómo meto el brazo derecho, cómo meto el brazo izquierdo, cómo me mantengo fuera de pensamientos negativos y cómo mantengo el ritmo para poder nadar 24 horas seguidas. O sea, no puedes ir pensando en nada más. Bueno, por lo menos yo no pienso en nada más. Ok. ¿Lo volverías a hacer? ¿Los 7 mares? Sí. Sí, claro. Ok. Listo. Y ya la última de las que nos llegaron, Toño, que ¿dónde está la cantina de los 7 mares? Van muchas. Ustedes más busquen, pónganle 7 mares al Waze y van a encontrar bastantes, no se preocupen, Pues les agradezco muchísimo que hayan dado esta oportunidad. Sígansela pasando muy bien. Muchas felicidades. Cuídense, por favor. Cuídense. Estamos en un momento muy difícil, no solamente en México, en el mundo. Tenemos que cuidarnos. Estamos ya prontos a salir y que el año que entra nos vaya a todos mucho mejor. Muchísimas gracias.